sus Biblias en Hechos, pasaje muy conocido, y Hechos, versículos del 7. Vamos a leer del 7 hasta el... ¿Capítulo qué? Hechos 8, capítulo 8, versículo 7 en adelante. Pasaje muy conocido, amado hermano, como le venía diciendo, pero algo que saltó, que atrajo mi atención y que me quedaba yo, decía, ahora sí, como dice el Chihuahua, ¿verdad? Wow. Dije, Señor, es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, que se están moviendo poderes tanto como de Dios, como también poderes del enemigo, y que si uno no está bien cimentado en la fe, amado hermano, y como nos decía la profecía hoy, que si no empezamos y si nuestros cimientos no están bien fundados y nosotros no construimos sobre esos buenos cimientos, amado hermano, podemos volver, podemos regresar, que Dios no lo permita, a la religión o volvernos en contra de Dios. Entonces, pero ahí siempre el Señor, lo bueno que Él tiene misericordia para cada uno de nosotros, y siempre tiene ese cuidado. Ahora lo que nos manda a nosotros por medio del Espíritu es de que nosotros pidamos sabiduría y pidamos la guianza que viene de arriba. Amén. No la de uno propio, sino la que viene de arriba, para que nosotros no caigamos en el engaño. Amén. Amén. Y como el tiempo ya avanzó, mejor para mí, así no me esforzo tanto en hablar. Pero mire, lo vamos a hacer del 8, del 7 al 11, lo vamos a partir los versículos del 7 al 11 y ya después del 12 en adelante, para que así para poder explicar mejor para mí. Amén. La palabra de Dios dice así: porque muchos estaban atados por espíritus inmundos, gritaban en alta voz y salían de ellos, y otros que estaban paralíticos y cojos eran sanados, de modo que hubo gran regocijo en aquella ciudad. Y había ahí cierto varón cuyo nombre era Simón, quien había vivido en esa ciudad durante mucho tiempo, que engañaba al pueblo de Samaria con sus artes mágicas y alardeaba diciendo: yo soy grande. De modo que todos se inclinaban delante de él, tanto grandes como pequeños, y decían: este es el gran poder de Dios. Versículo 11. Y todos ellos estaban convencidos, porque con sus artes mágicas los había maravillado durante mucho tiempo. Señor, en esta hora te pedimos que seas tú que añadas bendición a tu palabra, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, que seas tú que convicciones, Señor, nuestro corazón, Señor, que podamos estar bien cimentados en tu palabra, para que el poder del enemigo, Señor, no surta efecto, Señor, sino que podamos seguirte nosotros a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y fíjese, amado hermano, ese es el trabajo que hizo Felipe al descender a Samaria. Y como usted bien sabe, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Entonces viene Felipe y empieza a hacer la gran obra del Señor con el poder, predicando, evangelizando, y empezó a haber bautizos en el nombre del Señor Jesús, y empezó a haber ese alboroto. Ese es el poder de Dios. Pero aquí vemos al mago Simón, que con el arte de magia, dice, en otras versiones dice que ya los había hechizado. El poder del enemigo. Pero lo que captó a mí, que me trajo a mí mayor atención, que decían que esta gente de Samaria, los samaritanos, decían
que lo que movía a Simón era poder de Dios. Y desafortunadamente en estos tiempos, disculpen, estamos viendo muchos charlatanes y decimos, mucha gente se atreve a decir que son de Dios. Ahora el trabajo que nos toca hacer a nosotros es, por la sabiduría, por el discernimiento de espíritu, es saber quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Pero sigamos, porque como le decía, como leímos, empezaron a ser sanados de espíritus inmundos. Ahora imagínense usted en aquellos tiempos, todo el caos que creó, toda la conmoción que creó, porque dice que estaban siendo sanados y que estaban siendo liberados al mismo tiempo por el mensaje evangelístico que traía Felipe. Y empezó a haber sanidades, y el poder de Dios obrando en ellos. Pero aquí viene el choque de poder. Sabemos que el poder que tiene Dios es mucho mayor y que no tiene comparación al poder del enemigo. Pero a través de la magia, muchos habían sido maravillados, fascinados, hechizados y habían caído en el engaño. Y ese engaño, amado hermano, es de que en este último tiempo, en el tiempo que nos tocó vivir, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no caer en los engaños y las trampas del enemigo. Porque el enemigo va a usar sus poderes para que nosotros nos salgamos del verdadero camino. Va a poder usar enfermedades tal vez, va a poder usar a un miembro de la familia para que haya ese choque. Pero lo que nosotros nos resta es, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar la llave para poder tener esa victoria en nosotros. Pero veamos lo que pasó con Simón una vez que escuchó el mensaje de Felipe. Y ahí en el versículo 12 leemos en adelante: pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba el reino de Dios, hombres y mujeres eran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún Simón creyó y fue bautizado y seguía a Felipe, viendo las señales y milagros extraordinarios que se hacían por medio de él. Estaba atónito y asombrado. ¿Y no estamos viendo nosotros señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Pero aquí Simón creyó, aceptó el mensaje de salvación, y aquí dice que todavía siguió a Felipe. Y fíjese lo que dice: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, enviaron a ellos a Pedro, a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Entonces tuvieron que venir los ministros VIP, ¿verdad? Porque todavía ni Pedro ni Juan se habían atrevido a bajar a Samaria. Porque como le decía, Samaria y los judíos no se llevaban. Y a veces por ese choque de culturas, amado hermano, es de que vemos ahorita que naciones son prosperadas en Dios, mientras que otras naciones no son prosperadas en Dios. Y uno lo puede ver, desafortunadamente, pues uno viene de México, y ahí lo que México se mueve es el matriarcado y la adoración a los ídolos, a las imágenes. Cuando vemos que en Guatemala ha sido prosperado a través de los ministros que Dios ha creado en ese pequeño país. Y podemos hablar de muchos más países, pero solamente un ejemplo. Entonces a veces por el choque de cultura, por el choque de raza, amado hermano, los ministros VIP no se habían decidido a aventar a traer el mensaje a Samaria. Pero una vez de que Pedro y Juan escucharon: hey, allá los samaritanos ya aceptaron al Señor, vamos. Y pues vinieron ellos. Y si seguimos leyendo, amado hermano, ahí nos vamos a dar cuenta de que ellos, al imponer las manos, empezaron a recibir el Espíritu Santo.
Ya habían ellos recibido al Señor como su Salvador, como su Señor y Salvador, pero más sin embargo no habían recibido ese poder. Habían visto las señales de sanación y de liberación, pero más sin embargo muchos de ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Y si en estos tiempos, amado hermano, nosotros ninguneamos al Espíritu Santo, caemos en el error, en la trampa, amado hermano, de que yo soy fuerte, y es lo que la profecía nos dijo, creer en nuestras propias fuerzas. Tengamos cuidado de eso, porque no vaya a ser que a nosotros sentirnos fuertes y yo lo puedo hacer todo, llega el momento en el que no podamos hacer nada. Y a veces tenemos que nosotros que humillarnos delante del Señor y pedirle perdón, pero sigamos leyendo la palabra, porque hay algo interesante aquí. Porque todavía no estaba en ninguno de ellos, sino que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí es donde empezamos a fallar, hermano. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: denme a mí también de este poder, para que sobre cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Simón Pedro le dijo: tu dinero vaya contigo a la destrucción, porque has pensado que el don de Dios se compra con las riquezas del mundo. No tienes parte ni suerte en esta fe, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No obstante, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios para que tal vez Él te perdone y la pérfida de tu corazón, porque veo que estás en hiel amargada y en ataduras de iniquidad. Entonces contestó Simón, dijo: rueguen ustedes a Dios por mí, para que nada de esto que me han dicho me sobrevenga. Simón y Juan, una vez que dieron testimonio y enseñaron la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y proclamaron el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Bueno, gloria a Dios. El poder amado hermano, lo que Simón no pudo lograr entender, y eso es ahí, porque en nuestra área, en nuestra alma, siempre hay ese deseo por el ser grande. Siempre hay ese deseo por el ser alguien importante, el deseo de buscar ser ese poder. Y lo que Simón no llegó a entender, amado hermano, aquí, por lo que nos deja ver la palabra, es de que ese poder, el Espíritu Santo, es el que se lo da libremente a quien el Espíritu Santo quiera darlo. Ahora ella estaba acostumbrado a que por medio de él se movía ese poder del enemigo, pero él lo quiso o lo comparó al poder de Dios. Y el comparar lo santo con lo profano no va. Eso fue una de las primeras detalles que Simón no logró entender. Y ahora en esos tiempos, amado hermano, hay muchos hermanos que creen que porque el poder que se está moviendo, o que el poder que se mueve de aquí de arriba, son hipnotizados, son hechizados, se fantasían por ese poder, que a veces muchas personas creen que ese poder está en el hombre, cuando no hay ese conocimiento revelado, amado hermano, que quien da el poder y quien da la revelación es nuestro Padre Dios a través del Espíritu Santo. Aleluya. Y si nosotros no tenemos el Espíritu Santo despierto, avivado, entonces podemos nosotros irnos por nuestros ojos y caer en ese tipo de cosas, amado hermano, donde ahora vemos la unción de la patada, la unción del saco, la unción del chicle, y mucha gente a eso le llaman
poder de Dios. Eso no tiene nada que ver con el Señor, amado hermano. Porque ¿quién en su sana mente va a aceptar un chicle ya mascado? Por más que un hermano nos pueda caer poquito mal, por decirlo así, ¿quién podrá atrever, amado hermano, empatear a un hermano? Cuando la palabra dice, cuidadito y golpees a los tuyos. La misma palabra nos dice, trátense con amor. El amor que yo les doy, o sea, el amor que viene de Cristo. Estos poderes, amado hermano, son tan peligrosos en estos momentos que mucha gente se está yendo por el don de los milagros, por el don de las sanidades. Y a veces los que se paran en los altares no son de Dios. Son movidos por espíritus. Por decirlo así, son movidos por dioses con D chiquita, porque así la gente los ve. Así la gente les ha dado ese poder. Así como nosotros, ¿verdad? Para los que nos sacaron de la religión, a nosotros nos tocó ver mucho lo que fue la brujería y santería, tal vez algunos de los que están aquí también. Y muchos a veces, por ese poder, había ese temor en uno, había ese miedo, y hasta a veces se autogestionaba uno la mente. No pases por ese lugar en la noche porque si no, te van a espantar. O te va a salir el colgado, o te va a salir el jinete sin cabeza. Y ahí está uno creyéndole, dándole poder a esas cosas que no tienen nada que ver. Pues ahora en estos tiempos, amado hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos escuchando? Porque si lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando no es de Dios, nos van a vender gato por liebre. Por eso es de que nuestros ojos espirituales necesitan estar bien abiertos, amado hermano, y que nuestros oídos estén escuchando la palabra de Dios. Que no estemos escuchando una, ¿cómo se dice? Palabra de Dios que sea sana. Que no nos vayamos nosotros, amén, gracias hermana, que no nos vayamos, ahora sí, por el deseo de querer obtener el poder de todos los frutos del Espíritu Santo, para después nosotros, yo soy grande, en mí se mueven todos los dones del Espíritu Santo, y este fruto también los tengo yo. Eso no va, porque ante todo dice, ser humildes delante del Señor. Y por eso es de que el Espíritu Santo, para eso nos va a abrir nosotros, y para eso nos va a dar la sabiduría, para saber que cuando alguien se quiere presentar delante de nosotros y decir, tengo palabra de Dios. ¿Oh sí? A ver. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a hablar en uno y decir, esto no es de Dios. Ese va a ser el choque de poder, y ese choque de poder, amado hermano, se está viendo, porque lo mismo la palabra dice que en los últimos tiempos va a ser luz con luz, y es que muchos están utilizando la palabra a su propia manera de pensar. ¿Por qué? Porque así le pasó a los Gálatas. Mismo Pablo les dijo, Gálatas insensatos. Una versión que dice más sin herir los sentimientos de alguien, porque hay otras versiones que dicen, perdón por la palabra, pero Gálatas estúpidos. ¿Quién los hechizó? ¿Por quién se fanatizaron? Que los hicieron volver a la religión, parafraseando lo que dice. Empezaron todo por bien, recibieron al Señor Jesús, recibieron al Espíritu Santo, y ahora ¿quién los hizo volver? Por eso es de que ahora nosotros tenemos que estar bien cimentados en la fe, amado hermano, para que si estamos pasando por un desierto en este momento, por un trato que venga de Dios, nosotros no nos salgamos y no nos volvamos atrás, como le pasó a los Gálatas.
¿Dónde pasó o qué les pasó que les cambiaron el chip? Vayamos a verlo para que vean que no le estoy mintiendo. Ahí en Gálatas 3. Que es algo, amado hermano, de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos, amado hermano, porque ahorita desafortunadamente, perdón, ¿verdad? Pero se para cualquier loco diciendo que son de Dios, y ahora sí, como dicen por ahí, ¿verdad? Nada que ver. ¿Por qué? Porque ya son movidos estas personas o estas entes por poderes del enemigo, porque ya van por el propio interés, por la ganancia, como lo hizo Simón, por el dinero. Otras se van por la ganancia de tener fama, de ser grandes, de ser hombres de renombre. Pero a nosotros lo que el Espíritu nos dice es que la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gálatas 3, versículo 1. Esta versión dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién contiende celosamente por ustedes? Porque he aquí, Jesucristo fue presentado frente a sus ojos como crucificado. Solamente de esto deseo saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu Santo mediante las obras de la ley o por el escuchar en la fe? Entonces aquí nos da una cosa muy importante: que nuestra fe no sea robada. ¿Nuestra fe en qué? En Jesucristo. Porque al momento de que nos quieran cambiar, ¿quién fue el que nos salvó? O por los métodos, o por si nosotros vamos a ser salvos por ritos, pues ahí sí fácilmente podemos batearles ¿verdad? La pelotita que nos quieran o el gol que nos quieran meter. No. Un solo mediador hay entre lo que está arriba, abajo y más profundo, y ese es Jesucristo. Amén. Nadie más. Por eso, amado hermano, es de que también nosotros es importante que nosotros conozcamos palabra, que estemos cimentados y conozcamos palabra. Y lo que no logramos entender, digamos: Espíritu Santo, dame la sabiduría que viene de allá de arriba para poder entender lo que tú me quieres dar a conocer. Porque esos son los poderes, amado hermano, que tal vez podemos ver o que tal vez vimos en una vida pasada. Los poderes del enemigo. Pero que ya cuando ahora con la tecnología como está, o ya cuando usen ese famoso producto, el Blue Beam, que pueden proyectar cualquier imagen que se les antoje, ¿qué es lo que va a pasar con la gente que no tenga conocimiento de la palabra? Y les den una imagen incorrecta del Señor Jesús, proyectada. Ahorita ya también hay celulares donde usted se pone su casco, realidad virtual creo que le llaman, si no estoy mal informado. Cuando usted se pone su casco, se pone un teléfono y usted puede recrear todo lo que usted se le antoje. Es un juego, pero lo que dice mucha gente, que es tan real eso que están ellos viendo, que se sienten como si estuvieran ahí. Juegos donde parece que uno que va en paracaídas, uno no va en paracaídas, pero uno los está viendo. Aún en California Adventure hay un juego. La última vez que fui, me acuerdo, lo suben a uno a unas canastas y le empiezan a proyectar toda aquella imagen que pareciera como si uno fuera volando, y se ve tan real eso que los ojos se engañan. Sí, amén. Así es. Por eso es de que no caigamos en ese engaño, amado hermano. Aleluya, gloria a Dios. Porque el enemigo se va a valer de eso Amén. para que nosotros nos distraigamos. Así es. Por eso es de que si nosotros hacemos caso al Espíritu
Y si nosotros estamos alimentando el Espíritu, entonces nuestro altar va a estar encendido. Gloria a Dios. Y si nuestro altar está encendido, el mismo Espíritu nos va a decir, cuidado, cuidado, por ahí no es. Nos va a llevar por el camino correcto. Pero sigamos nosotros. Y es que a veces, amado hermano, esos poderes se mueven, o esos poderes logran entrar en la vida de los creyentes. Y fíjese que digo creyentes, porque los Gálatas fueron creyentes. Simón fue creyente. Y regresaron, se salieron. A veces dice la palabra que por el comezón de oír. Por la comezón de oír cosas nuevas. Y desafortunadamente han dicho que la doctrina, que las nuevas doctrinas son mejores que cuando han sido como la doctrina que nos ha sido dada a nosotros. Que ya la doctrina vieja es pan mojoso. Eso es mentira del diablo. Porque dice que las nuevas doctrinas ahora ya les permiten a los siervos de Dios cometer cualquier cosa espantosa con el pueblo. Y eso es lo que uno logra a escuchar, amado hermano, y uno dice, Señor, ten misericordia. Cuando nos andamos sintiendo misericordiosos, ¿verdad? Yo le voy a contar algo, ahora con esto, todas estas manifestaciones. La última manifestación que hubo, aquellos de los, le digo yo, la manifestación de los orgullosos. Me enojé tanto, amado hermano, que ahí en mi casa me escucharon. Ay, qué misericordioso. Y hasta después me dijeron, qué misericordioso. Con esos que se hacen de la bandera del arco iris, que empezaron a hacer su protesta y todo eso. Y empezaron a dar la noticia, y a mí se me sale, ¿verdad? A veces así pasa. Uno habla nomás por hablar. Que los quemen. Así dije, hermano. ¿Ya? Así se me salió. Ya hasta después reaccioné y dije, bueno, se supone que soy hijo de Dios, y como hijo de Dios debemos ser también mostrar misericordia, y pues no desear el mal a nadie. Señor, perdóname, ya hablé de más. Y pues ahí ya después todo el ego, toda la familia, ay, qué misericordioso eres, no que eres hijo de Dios, mejor vete a orar para que el Señor te cambie. Y amén, amado hermano. Nosotros tenemos que dejar que el cambio lo haga el Señor y el Espíritu Santo. Por eso es bendito sea el Señor, que con nosotros venimos a este lugar, amado hermano. El altar siempre está abierto. Pero a veces nosotros, por el miedo, que qué van a decir, a veces el mismo Señor está haciendo operaciones aquí, y a veces esas operaciones sobrenaturales el Señor las hace en el altar, solo en el altar. Pero a veces por el temor, es que yo no quiero que impongan mis manos, que el pastor imponga las manos por mí. ¿Por qué? Porque puede ser el temor. ¿Y qué tal si se me sale el chamuco? Todavía logramos llegar a pensar así. No, hermano, nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios ya fuimos lavados, ya fuimos sanados. Si nos hemos manchado, pidamos perdón, es la puerta del arrepentimiento. No nos creamos nosotros, o no demos más poder al enemigo del que se merece, porque el futuro del enemigo ya está escrito aquí en la Biblia, y va para el lago de fuego. Por eso es de ahora en adelante, amado hermano, nosotros, nuestra mente tiene que ser que pensemos positivo. ¿Y cómo es pensar positivo? Pensar en Dios, tener a Dios como nuestro centro, que sea Dios el que nos esté guiando, porque el enemigo lo primero que va a hacer es empezar a querer contratar, a querer hacer sus contrataciones. Y ya hemos oído las contrataciones, o ya hemos sabido las contrataciones que hace el enemigo. Y puedo darle dos ejemplos: uno de los viejitos antes y otro de los de acá. ¿Y qué cree? Como decía hoy nuestro hermano pastor, los ataques primero vienen a los del altar.
Todos aquí me imagino que supimos de Elvis Presley, ¿no? Famoso cantante. Pues Elvis Presley fue hijo de un ministro cristiano. Y por la fama se salió de los caminos de Dios para cantar al mundo. Y no cuántas novias tuvo. ¿Y cómo terminó? ¿Y qué otro le puedo decir? Más reciente, esta otra cantante famosa, y vaya que si preguntan, pues es muy bella, la famosa Katy Perry, hija de anciano, pero como en la iglesia era cantante y era la cantante número 1, pero como en la iglesia no le iban a dar el dinero, no iba a recibir la fama, se sale de la iglesia para cantarle al mundo. Ahora, desafortunadamente, anda haciendo conciertos y sus canciones, donde anda ofreciendo ritos en sus videos, en sus canciones, a espíritus inmundos, al enemigo. Por eso es de que nosotros tenemos de tener cuidado, amado hermano, de no volver atrás. Por eso dice el Señor, pongamos nuestros ojos allá arriba, de donde viene nuestra redención. No volteemos a decir, es que antes me iba mejor, cuando no conocía a Dios. Esos son dardos del enemigo, que el enemigo quiere hacer, sacarnos, para que nosotros desistamos de este caminar. Por eso es de que nosotros, amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado a qué prestamos nuestros ojos y nuestros oídos. Y crea que a veces esos poderes que el enemigo mueve son permitidos por Dios. Y eso lo vemos en Romanos, cuando dice que Dios entrega a la gente por rendirle oración, rendirle adoración a las cosas, animales, en vez de al Creador. ¿Por qué? Porque ya ha entrado esa locura en sus mentes, amado hermano, de que se van en pos de otros dioses. Por eso es de que ahora nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos que estar bien activos, amado hermano, para que nosotros no caigamos en ese error, en esa trampa, en ese engaño del enemigo. Porque ahí también en Gálatas, más adelantito, en el capítulo 4, versículos de 6 a 9, nos habla: y por cuanto ustedes son hijos de Dios, envió el Espíritu de su Hijo a sus corazones, el cual clama, Padre, Padre nuestro. En otras versiones puede decir Abba Padre, que es lo mismo. De manera que ustedes ya no son esclavos, sino hijos, y hijos también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Porque en otro tiempo, cuando no habían conocido a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Por eso es de que nosotros tenemos que mantenernos firmes y servirle al Dios vivo. No vaya a ser, como le decía hace rato, que nos vayan a cambiar gato por liebre, amado hermano. Y al rato, ¿quién nos engañó? ¿Quién nos hechizó? Por eso es de que ahora nosotros tenemos que estar más activos en la iglesia, más juntos en la iglesia, y desear la llenura del Espíritu Santo cada vez que vengamos. Amén, amén. Y perdone que pueda ser un poco repetitivo, amado hermano, pero en la forma que Dios está hablando en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos, es de que nosotros tenemos que andar rápido, agilizando. Ya no podemos andar jugando de que hoy sí somos cristianos y mañana no. De que hoy sí nos sentimos bien. Ay, hoy sí voy a ir a la iglesia, hoy me siento bien. Y mañana, ay no, qué flojera tengo.
mejor no voy, mejor les ahorro a los hermanos que no vean que les ahorro para que no vean con mi presencia. De todos modos siempre es lo mismo, porque podemos caer en un mal hábito y el enemigo es tan que se vale de eso para que nosotros empecemos a creer esas ideas y le estemos dando poder al enemigo en vez de recibir más de lo que Dios nos ha dado. Por eso, amado hermano, ¿qué es lo que te quiero decir a dar hoy? Eres hija, eres hijo. Que nadie te cambie ese pensamiento. Hijo e hija de Dios. No eres hija del mundo, no eres hija del enemigo. No somos polioceros para andar allá mendigando lo que el enemigo quiera darnos. No, tenemos un Padre allá en el cielo que nos dio a su Hijo. Y no tan solo eso, nos puso al Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo con los dones y los regalos del Espíritu Santo? Lo estamos poniendo a prueba. Lo estamos poniendo por obra. O pensamos que el Espíritu Santo es como que no es el Espíritu Santo, soy yo. Porque a veces llegamos así, amado hermano, razonamos tanto las cosas espirituales que eso no puede ser cierto. ¿Y cómo es la llenura del Espíritu Santo? Si a cada uno le preguntamos aquí diferente, son diferentes experiencias. Pero cuando viene esa llenura del Espíritu Santo, se siente un calor, se siente un fuego. Puede ser acá por frente de la mente, acá en la nuca. Se siente un fuego en los hombros. Y a veces, por no conocer los moveres del Espíritu Santo, la gente teme. ¿Y qué me está pasando? Se autosugestiona. Ay no, ya me voy a volver igual de loco que estos. Porque así dije yo, amado hermano, cuando empecé en los caminos del Señor. Había una hermana que le gustaba danzar y darse para el Señor, pero en esa danzada y en esa que se daba para el Señor, hacía muchas caras, muchos gestos hacia el Señor. Y como uno, cuando está en la carne, juzga, sí, decía yo que entre mí, pues de qué pastillas se estará tomando. Uno llega a tener esos pensamientos tan locos, amado hermano, pero por eso ¿qué es mi recomendación, amado hermano? Que no sientan miedo cuando usted está sintiendo ese fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos quiere llenar de ese amor que viene de arriba, nos quiere llenar de esa sabiduría que viene de arriba, nos quiere llenar de esos dones. Y si nos está dando dones, es para que los usemos, no para que los guardemos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es de que sería bonito que aquí muchos pudiéramos tener ese don de profecía, hablar por parte de Dios. Pero también la palabra nos dice que tenemos que tener amor, porque no por tener el don o los dones de Dios vamos a hacer menos a los hermanos. Para eso es el amor, porque el amor todo lo puede, Amén. todo lo cubre. Entonces ahora, en ese mismo amor que Dios nos dio a nosotros tenemos que habitar en esa esfera de amor, en el Espíritu, amado hermano. Porque ¿qué cree? Nosotros ya debemos de ser espirituales, de ser más espirituales que carnales. Por eso es de que esta alma, esta carne, se tiene que someter más y más y más al Espíritu, para que podamos entender el mover de Dios aquí en este lugar y allá en las bancas también, para que ya no estemos viendo el de la guitarra tocó mal, el del saxofón no dio la nota, el cantante
cambió la letra de la canción, ya no se la sabe. El de la batería perdió el ritmo. No, amado hermano, ya no podemos nosotros estar viendo la mirada en los hombres, porque al poner la mirada en los hombres podemos caer en ese engaño del enemigo que le decía yo, porque estos ojos pueden ser engañados. Pongamos los ojos en Dios. Amén. Y si el deseo está en usted en participar de la alabanza, pues pidámosle a Dios que nos dé la gracia para tocar un instrumento. Tal vez no podamos tener la voz para cantar, pero sí para tocar un instrumento. Aleluya. Amén. Amén. Y también el Señor puede dar la voz, aunque nos sintamos nosotros que no tengamos la voz, pero nos puede dar una voz que sea escuchable y audible para cantar. Y si lo hacemos en espíritu y verdad, ay hermano, este lugar va a estar lleno. Amén. Y no tan solo de personas, sino también la hueste celestial del Señor. Y que juntos aquí nosotros nos estemos gozando, estemos en la mano de nuestro Señor, alabando, adorando. Porque ese es, como dicen los hermanos gringos, ese es el ultimate goal. Que nosotros podamos irrumpir en adoración y en alabanza a nuestro Dios. Y que nuestros ojos carnales sean cambiados por ojos espirituales para que podamos ver la dicha. Pero a veces, porque todavía no estamos en ese nivel para poder ver cosas, amado hermano, por eso es que ahorita esos poderes de Dios tal vez nada más los sentimos, o tal vez a algunos ya Dios ha abierto esos ojos espirituales y nos ha permitido ver cosas por parte de Dios y también por parte del enemigo. Pero ¿para qué lo permite Dios? Para que nosotros sepamos de que hay un poder. ¿Y cuál es el poder de Dios? Que nosotros aprendamos a distinguir Aleluya. Amén. lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Y por último ejemplo, amado hermano, también ahí en Hechos 5 nos habla de Satanás, cómo se ofreció y entró en Ananías y Zafira. Ahí en Hechos capítulo 5 versículo 1 en adelante usted lo puede ver. Pero lo que yo le puedo decir es de que ahora el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Está trabajando en nosotros porque nos está preparando para que seamos la nueva esposa. Por eso es de que el Espíritu Santo es que nos está diciendo, que le está diciendo al alma: purifícate, conságrate, apártate para Dios. Amén. Ya no veas tanto en las noticias, ya no prestes tus oídos a los chismes, Aleluya. Gloria ya no al prestes Señor. tus ojos a las series de televisión, novelas, películas. Ya no pongas tus ojos ahí, pon tus ojos en Dios. Gloria al Señor. Y si pones tus ojos en Dios, si ponemos nuestros ojos en Dios, amado hermano, Dios te va a dar la recompensa. Gloria al Señor. Porque así es nuestro Padre. Porque la promesa que Él te dio, Él la va a cumplir. Solamente nos dice a nosotros: permanece fiel y no te salgas. Por eso, amado hermano, en estos últimos tiempos tenemos que estar muy cautelosos y tenemos que caminar cuidadosamente para que no caigamos en las trampas del enemigo. Ese es el mensaje de hoy. Caminar en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Cree en el Espíritu Santo. Si todavía tú no hablas tus lenguas, pídele al Señor que esa sea nuestra oración. Señor, yo quiero hablar en lenguas, porque dice la palabra que cuando hablamos en lenguas uno se edifica, uno se fortalece, porque está hablando directamente con Dios. Aleluya. Gloria al Entonces, Señor. cuando uno habla directamente con Dios, amado hermano,
Yo me pudiera pasar aquí hablando de mis experiencias, pero mis experiencias no van a ser sus experiencias. Usted tiene que vivir su propia experiencia también con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque somos hijos. Y ya en los tiempos de coinonía, poderlo platicar sin querernos sentir más que otros. Pero ¿como para qué sirve eso? Para como que crezcamos, como dice la iglesia. De hecho, yo he terminado, amado hermano. Por eso es de que nuestra oración tiene que decir: Espíritu Santo, te necesito hoy más que nada, más que ayer. Guíanos, Espíritu Santo, porque el enemigo siempre va a querer sacarte del plan de Dios, del plan que Dios tiene para ti. Y ese plan te lo va a querer robar el enemigo. Va a atacar tu fe, va a atacar tu familia, va a querer meter miedo, va inclusive a querer que veas cosas para que tú te asustes. Mas sin embargo el Señor, la promesa es: yo voy a enviar mi consejero, mi consolador, para que ya no estés triste, para que no te sientas sola, para que no te quieran cambiar ese chip en la mente de que no eres hija. Hija mía eres, y yo soy tu Padre, yo soy tu Hacedor, yo soy tu Señor. Que podamos experimentar el amor de Dios a plenitud, porque así es Él. Llénanos, Señor, llénanos. Tú sabes la necesidad que hay en tu pueblo, Señor. Y hoy más que nada, Señor, venimos pidiéndote, Señor, que no permitas que abandonemos este caminar, Señor. Por más fuerte que sean las pruebas, no es en tu propia fuerza, sino la fuerza que viene de lo alto. Que tu mente no se contamine por los dardos del enemigo. Aleluya, aleluya. Mora en mí, Señor, mora en mí. Hay una necesidad, Señor, de ti aún más en mi vida, en nuestra vida, Señor. Oh, santo, santo, Señor. He aquí a tu pueblo, Señor. Derrama de tu espíritu, Señor. Derrama de tu unción sobre nosotros, para que podamos sentir, Señor, que eres tú en nuestras vidas. Sana nuestra mente, sana nuestro corazón, Señor. Que nuestros ojos estén puestos en ti, Padre. Que no estén puestos allá afuera. Fortalécete, iglesia, fortalécete en Él. Visita mi corazón.
vamos vacíos, nos vamos llenos de ti, llenos de tu espíritu, llenos de tu palabra, Señor. Y gracias te damos por todo tu amor, por todas tus bendiciones, Señor. Danos, Señor bendito Dios, la instrucción, la dirección, sabiendo, Señor hermoso, que eres tú el que dirige nuestras vidas. Llévanos a tu misma presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.